Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes, tengan todos ustedes. En la vida ordinaria, para interpretar cualquier situación, es fundamental distinguir la forma del fondo. La forma son los dichos, los hechos, los discursos, los datos, los resultados, la estadística, los acontecimientos y la realidad. Toda forma tiene un fondo. Y aunque don Jesús Reyes Heroles haya dicho que en política el fondo es forma, la frase solo se ha convertido en jerga porque el fondo es la clave para entender por qué ocurre lo que ocurre. Es lo que está detrás de una situación. Ahí se encuentra la ideología, los principios, los valores, las creencias, los conceptos nociológicos y sociológicos, la intencionalidad y muy seguido lo emocional, el sentimiento y la víscera. En concreto, todo lo que pasa, pasa por algo, no es fortuito. Ese es el fondo. Así, el poder y el ansia de poder en cualquiera de sus múltiples formas y en los diversos actores que conforman la sociedad, tiene como instrumento formas discursivas que sin lugar a dudas determinan el contexto de una sociedad. Julieta Haidar dirá en su texto Funcionamientos del Poder y de la Ideología en las prácticas discursivas, que dichas formas se encuentran antes, durante o después de cualquier práctica sociocultural, histórica, política y producen y reproducen formas de la vida social en todas sus dimensiones. De ahí que es fundamental entender en perspectiva una y otra vez lo que se dice. Y en ese sentido, la producción de discursos en nuestro país es muy vasto. Coloque bajo la lupa personajes, organizaciones, situaciones y vea lo que hay en el fondo, porque la forma es solo su representación material en la práctica. Analice lo que hoy se dice, cómo se dice, quién emite el discurso, el lugar o el contexto en el que se produce y podrá entender perfectamente cuál es el fondo o mejor dicho, qué es lo que realmente quien produce el discurso quiere decir. Disculpe que insista, pero el momento que vivimos es muy complejo y la actividad discursiva de unos y otros se produce a grande escala, polarizando la sociedad. La descalificación, el insulto, la visceralidad, los colores, el maniqueísmo y la indiferencia en el lugar se han convertido en el marco interpretativo de la realidad actual. A manera de ejemplo, simplemente, ¿qué hay detrás de la pandemia? No solo está el virus y el deseo de tenerlo bajo control. Detrás de ella está la muerte, el sufrimiento, la imposibilidad, el dolor, la incertidumbre, la ansiedad, el afán de supervivencia, el nerviosismo que se respira, la desconfianza de unos y otros, la atomización, el individualismo, la segregación, el solitismo, la falta de solidaridad, el distanciamiento social, la banalidad y, por supuesto, la biopolítica, entre otras cosas. Siguiendo la misma ruta, ¿qué hay detrás de los discursos del gobierno federal, de los comentarios de empresarios y periodistas, de las opiniones de los youtubers e influencers a favor o en contra de las políticas actuales? Convendría que ante la información y el discurso que se produce, usted se hiciera las siguientes preguntas. 1. ¿Quién es el que emite los discursos? ¿Cuál es su background? ¿Qué preparación tiene? ¿De qué preparación carece? ¿Cuál ha sido la constante en su discurso? Nadie surgió por generación espontánea. ¿Cuál fue su discurso en otro momento? ¿En dónde estaban en otro tiempo? ¿Cuál fue el motivo de su cambio de rumbo? ¿Cuáles son los valores que nutren su pensamiento? Como verá, nada es complicado. No se vaya por la libre. Ni todo lo que dicen los distintos actores que hoy son nota en el escenario nacional se fundamentan en la verdad, la justicia y el espíritu democrático, ni tampoco en la mentira. Es responsabilidad suya y mía
desde el respeto, la tolerancia y la búsqueda acuciosa de información, tener elementos para construir la verdad desde la objetividad lógica, ontológica y argumentativa. Le agradezco mucho su atención. Que tenga excelente tarde. Hasta la vista. Bye, bye.